Reitero los buenos días, hermanos. Y pues, lo he dicho ya en la vez pasada, hermano, y lo vuelvo a reiterar ahora. Solamente aquellos que entiendan que lo que hablamos es la verdad, solo aquellos que el Espíritu Santo le muestre que lo que enseñamos es la verdad, van a permanecer, hermano. Y esperamos en Dios sean todos. Se den cuenta, hermano, que lo único que queremos hacer es llegar a la estatura del varón perfecto, hermano. Y a veces es hermoso hablar del amor de Dios, es hermoso hablar lo grande que es Dios, pero también es hermoso hablar cuando Dios nos disciplina, no porque Dios sea un Dios que está esperando que nos equivoquemos, no, sino como Padre nos va enseñando cada día, mira, sí está bien lo que haces, pero mejor es por acá. Cuando caminas por acá es mejor. Cuando uno ve que el hijo va bien, dices, oye, qué bueno que vas haciendo lo que te dije, lo que platicamos. Pero si haces así, oye, es más fácil. Yo sé que vas bien, pero déjame ayudarte. Dios también, hermano, nos va diciendo, esto va bien, lo que van viviendo está bien, pero ahora déjame intervenir a mí. Déjame decirte cómo llegar a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Y es lo que esta mañana vamos a ver, hermano, cómo hacerle, hermano. ¿Cómo podemos hacer para luchar con la carne, con el mundo, con el enemigo que sigue trabajando? Y ahora el enemigo, hermano, ha sido más sutil. Ahora el enemigo no es como antes, hace años, la gente se endemoniaba y oraba, es que sigue habiendo ese tipo de situaciones. Pero el enemigo se dio cuenta que el ataque directo no funciona. ¿Ahora qué hace? ¿Qué es lo que Jesús habló cuando estaba en el desierto y Satanás lo quiso tentar? ¿Qué es lo que usó el Señor? ¿Qué habló? La palabra. ¿A qué le tiene miedo el enemigo? A la palabra. A eso le tiene miedo, porque tiene autoridad de Dios. Cuando tú y yo, hermano, no leemos la palabra, el enemigo dice, voy muy bien contigo, no te preocupes, no pasa nada. No, sí, está bien el hecho de que sepas Biblia, pero que aún conozcas más a tu Señor, aún más a través de la lectura, como lo hacemos cada domingo o entre semana. Él tiembla. Él le teme a una iglesia que sabe la palabra, porque sabe que sabrán qué decirle en los momentos en los que tengan que enfrentarse a situaciones en las que el enemigo quizá por ahí intenta hacer algo, hermano. Vamos a ver el poder que resucitó a Cristo. Acompáñenme a Efesios, por favor. Efesios capítulo 1. Sé que toca del 20 al 23, pero quiero tomar el 19 porque da la idea de lo que va entrando en el 20. Porque Pablo no ha cambiado el tema, sigue hablando de lo que ya tenemos en Cristo. Dice así, versículo 19: y cuál a su preeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ese poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, platicamos el domingo anterior que el poder que levantó a Jesús de la muerte también a nosotros nos llevó de muerte a vida. No estábamos muertos en delitos y pecados, y ese poder nos sacó de la muerte a la vida. Estábamos muertos porque no teníamos esa relación con Dios, estábamos muertos. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, pasamos de esa muerte a vida porque ahora tenemos comunión con Dios. Veremos más a detalle lo grande que es ese poder que Dios da a los que creen en Él, porque es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio autoridad de sentarse a su derecha en el cielo. Dice el 19: y cuál supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, que nosotros sí operó ese poder, sí está. El que usted y yo podamos vivir la palabra, hermano, es solo por el poder sobrenatural que viene de Dios y nos habita. ¿Por qué? No sé si se ha topado gente allá afuera, yo sí. ¿Cuántos humanamente hablando
han intentado vivir como Dios manda en su palabra. Algunos han acabado frustrados y otros han acabado enojados con Dios, porque dicen no se puede. ¿Por qué? Porque esto solamente lo hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, cuando tú haces algo, es el que te dice: recuerda la Biblia, recuerda la palabra, recuerda esto, como lo hizo con Jesús. Ahí está el poder que habló cuando Satanás quiso tentarle, y escrito está, y empezó a hablar. Cuando tú y yo tenemos un problema, no recordamos: escrito está, escrito está. Ahora, ese poder, versículo 20, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermano, este poder Dios lo ejerció en Cristo. Como dice ahí, lo resucitó de entre los muertos, sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Él está muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermano, Pablo oró, porque recuerden que dice: oro por ustedes. Pablo oró para que los efesios pudieran conocer a Dios más íntimamente y comprender por lo menos 3 cosas que le voy a decir. La primera trataba sobre el llamado de Dios y la predestinación. Primero les dice: ustedes fueron predestinados por Dios. La segunda trataba sobre el futuro, lo que recibirán como herencia. Ahora Pablo aborda una tercera área, es decir, la grandeza del poder de Dios sobre los creyentes. El Padre hizo 3 cosas en su Hijo. 1, lo resucitó entre los muertos. 2, le dio el lugar de autoridad a su diestra. Y 3, sometió bajo sus pies, incluyendo los poderes demoníacos. Es tan grande ese poder que no solo resucitó a Jesús, sino que además lo sentó a la diestra a un lado del Padre. Le dio poder sobre todo principado y autoridad, y puso su nombre sobre todo nombre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Hasta ahí no es difícil entenderlo, ¿verdad? Entender que el Señor está sobre todo principado y potestad, y que su nombre es de autoridad tan grande, hermano, que incluso hizo que se sentara a la diestra del Padre. Sale ese poder, gritó al Señor, y le dio poder sobre todo principado y potestad. Por eso él pudo decirle la palabra: escrito está, y las cosas sucedieron. Pero en nosotros, hermano, ¿cómo actúa ese poder? Ok, ya entendimos: resucitó a Cristo, le dio nombre sobre todo nombre, autoridad sobre todo principado y potestad, y lo sentó a la diestra de Dios. Pero nosotros, ¿qué hace? Ya entendí eso, hermano, pero bueno, ese poder, y escúchalo muy bien, nos hace aptos para todo. Nos hace aptos en todo. Por eso de que es que, hermano, yo no sé leer. Conozco gente que aprendió a leer por la Biblia. Mi madre es una de ellas. Aprendió a leer por la Biblia y aprendió a escribir por la Biblia. Sí, no escribía a mano barrido bien, no, pero escribía. Hermano, ese poder nos hace aptos para todo. Por eso yo no acepto eso de que, hermano, yo no sé qué hacer. Sí sabes. Estás capacitado, estás apto en todo por el poder de Dios. No se haga usted menos, hermano, en Dios. Está usted capacitado para todo. Para que hagamos su voluntad, y nada se pueda interponer en que la cumplamos. Nada. Es decir, sí o sí se cumple la voluntad de Dios en tu vida. Sí o sí se cumple. Para que Él haga de nosotros lo que Él quiera por medio de Jesucristo. Y es que ¿sabe por qué le dice esto a los hermanos en Éfeso, hermano?
que incluso pasa en la actualidad. Algunos hermanos tienen miedo de la presión social de hablar sobre algunos temas. Por ejemplo, ¿cuántos sexos existen según la palabra? O sobre la homosexualidad sin ser criticados, y más por las redes sociales. ¿O no? Olvidando que el Señor, que el poder que levantó a Jesús de entre los muertos nos habita, y que en su nombre todo se sujeta. ¿Por qué, hermano? Por miedo. Por el qué dirán. No me sorprendería que al rato, hermano, intenten prohibir la Biblia, porque nomás maneja dos sexos, hombre y mujer, los creo. Si algún día, hermano, llegan a decir que la Biblia queda prohibida por eso, hermano, prepárese para que nos persigan. Ay, hermano, falta mucho para eso. En España ya es un delito. En España es delito que tú hables que existen nada más dos sexos y que intentes compartir el evangelio. Son de 5 a 10 años de cárcel. Ya es delito en España. Ya es una ley. Y uno diría, y hermano, ¿ya lo investigó? Ya lo investigué. Es realidad. Hay una ley que prohíbe hablar el evangelio, porque la Biblia nada más marca dos sexos. Y después se mueve a toda Europa, luego llega a Estados Unidos y baja a México. ¿Falta mucho para eso? No lo sé, hermano. Pero un país ya prohíbe que tú tengas una forma de pensar distinta. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Acuérdate del poder de Dios que está en ti. ¿Qué crees tú que los que murieron en el Coliseo romano no pensaron, hermano, en las consecuencias de creer en el evangelio? Sí, y aún así no se movieron de creer en Dios. ¿Y, hermano, y murieron? Sí. ¿Y Dios pudo haber hecho algo? Sí. ¿Y no lo hizo? Él es Dios. Murieron creyendo. Se llama fe. Dice, por tanto, no desmayamos antes, y aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, y lo produce ahora mismo, una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4, versículos 16 y 17. Hermano, le quiero empezar a que usted empiece a meterse en la Biblia. No sé si usted ha leído la frase, esta leve tribulación momentánea que acabamos de leer, sin pensar en lo que Pablo dice un poco más adelante de la misma carta, cuando describe su propia experiencia como una tribulación momentánea. ¿Cuál fue? Por el poder del evangelio, él había sido golpeado con vara 3 veces. Y había recibido 39 latigazos 5 veces. Había sufrido naufragio 3 veces. Había estado perdido en el mar 1 día y 1 noche enteros. Incluso había sido apedreado 1 vez y dejado como muerto. Estaba constantemente en peligro en el mar y sobre tierra firme, en peligro de hermanos falsos. Existían desde la época de Pablo, ya había hermanos falsos. Pasó muchas noches en vela o desvelado, y muchos días sin comida ni bebida. Y esto lo resume en esta frase: una leve tribulación momentánea. A ver, Pablo, ¿qué te das cuenta de lo que estás pasando? Sí, es una leve tribulación momentánea. ¿Por qué? Porque mientras nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Y produce un gran peso de gloria. Es decir, me doy cuenta entonces que lo que hablo es la verdad. Hermano, lo que yo te hablo es la verdad.
lo que tú hablas es la verdad, lo que muestras es la verdad, el evangelio está en tu vida. Pablo conocía bien esto que le escribió a los hermanos en Roma. ¿Cuál? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿tú amas a Dios? ¿A que se oiga ahí en YouTube? ¿Amas a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Ay, hermano, yo amo a Dios. Ok. Entonces, hermano, quiere decir que en todo está obrando Dios para nosotros. Nos está preparando. Me decía otro día mi esposa, porque estábamos comiendo, y yo no quiero esto, es que no me gusta. Y me dice, ¿tú no estás listo para la tribulación? No, en la tribulación voy a comer hasta pasto, vas a ver. Pues hermano, nos están preparando para algo. Tú no sabes si nos vamos a seguir reuniendo o no. Hermano, Él está obrando para prepararnos para algo. Así que si no te gustan las verduras, empieza a comerlas. Si no te gusta algo, empieza a probarlo, hermano, porque no sabes. Es decir, nos hace aptos para todo y en todo, para que cumplamos la voluntad de Dios. El Señor no nos dio un espíritu de temor, sino de ¿qué? De poder. Y el apóstol Pablo sabía muy bien lo que pasa cuando hablas el evangelio. Él lo sabía perfectamente. Y sabía que la transformación que hubo en la iglesia en Éfeso le traería críticas o problemas con los parientes o familiares, y también entre los amigos y vecinos. Pero tiene que decir, tranquilos, porque el poder que resucitó a Cristo está en ustedes. Es decir, dense cuenta que Dios no se olvida de ustedes, porque el poder que resucitó a Jesús también está en ustedes. No se va a olvidar de ustedes porque lo resucitó por algo. Estos cristianos en Éfeso, como los cristianos en todas partes, están a menudo o momentáneamente paralizados por las ataduras del temor. Por eso no se sienten aptos para hablar el evangelio. ¿No has topado gente así en la iglesia? Hermanos, que hablen otros, porque yo qué voy a hablar, yo casi ni sé. A ver, ¿sí entiendes que el poder de Dios te habita? Sí, estás capacitado y apto para todo. Para todo. Para todo, para todo. El Señor conoce que muchos tienen miedo del que dirán. Es la verdad. Temen la persecución y otros temen el ridículo. Hay un profundo sentido de inutilidad y de impotencia en sus vidas. Y algunos quizá pensaban que no pueden hacer nada o que no podrán. Mi hermano, porque también pasó en Éfeso, te lo digo también ahora, en el Señor, para el que cree, todo es amén. Para el que cree. Para el que cree. Pablo, que hablaba el evangelio, sabía cómo se movía la maldad a su alrededor, como se mueve ahora a nuestro alrededor. Y hasta parece inútil el intentar desafiar cualquiera de las situaciones sociales, incluso hoy en día. ¿Sabe qué presión tan tremenda e implacable puede traer el mundo sobre aquellos que buscan aliviar el dolor de la gente, sanar sus amarguras, ayudar en sus situaciones, llevándoles el evangelio? Porque eso iba a ser los de Efesios. Se estaban amando. Obvio que al amarse la gente los iba a ver. Gente iba a creer y gente los iba a juzgar. Porque recuerden que anteriormente venía orando por ellos. ¿Por qué? Porque estaban amándose como uno solo. Pero a veces tienen miedo. Mi hermano, algunos predicadores
y miembros tienen miedo de la presión social de hablar, por ejemplo, de lo que te dije de la palabra. Por eso Pablo les tiene que explicar a los hermanos en Éfeso lo grande que es ese poder que los transformó y que Dios puso a nuestra disposición por Cristo. ¿Qué está haciendo Dios? Nos está recordando en decirte: hey, tienes toda autoridad por Cristo. Úsala. Úsala. Les dice algo así: miren, este poder es tan grande que a Cristo lo resucitó de los muertos y lo sentó en lugares celestiales, donde intercede por nosotros. Al lado de Dios, le dio autoridad sobre todo principado, poder, señorío, y le dio un nombre sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Esto está a nuestra disposición para que no tengamos temor. A ver, estas palabras de los versículos 20 y 21, hermano, que estamos viendo, donde dice que Dios ejerció en Cristo, ejerció el poder cuando lo resucitó entre los muertos, hermano, era animar a los hermanos a continuar en Cristo. El Señor intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún también el que resucitó, el que además está a la diestra e intercede por nosotros. Además, su nombre tiene autoridad, hermano, porque te vas a topar gente allá afuera así. Antes de manifestarse el poder que levantó a Jesucristo y que lo sentó al lado de Dios, hermano, Jesús tuvo que aprender en las circunstancias a mostrar que estaba apto en todo, porque en todo fue probado. En todo. Eso significa, hermano, que nosotros también seremos probados en todo. Así que ese pinchazo que tuviste en tu coche ayer, que te enfadó tanto porque tenías prisa para llegar a algún sitio, Dios está obrando para ti. Es decir, te está preparando o haciéndote apto, te está enseñando algo sobre cómo ser paciente, cómo manejar la presión. Te está dando la oportunidad para ejercitar algo del poder que resucitó a Cristo y que está disponible para nosotros. Así que todo lo que ha pasado alrededor ayuda a que a bien a los que Dios ama. La mancha de cloro con el que manchaste el vestido que tanto te gusta, el cansancio que sientes al final del día y todavía tienes que llegar a estar con tu familia, los dolores de artritis en tus piernas, y hoy dices: tengo que llevar el evangelio a un familiar. La discusión que tuviste con tu mejor amiga, con tu hijo, con algún hermano, todo esto está obrando conjuntamente para tu bien. Te está dando la oportunidad para ejercitar algo del poder que resucitó a Cristo, obedeciendo a que apliques la palabra. Esto es lo que Pablo quiere que los hermanos de Éfeso hagan y entiendan. Es decir, a ver, hermano, el poder que resucitó a Cristo, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder. Es decir, a ver, ese poder está en ti y está sobre todo. Sobre todo. Por eso tú puedes hablar la palabra con autoridad. Por eso cuando tú vas en alguna situación, incluso personal, estás pasando por algo, es decirle: Señor, ¿me estás dando oportunidad para que yo ejerza el poder que has depositado en mí? Sí.
tengo que hacerte apto para todo. Para todo. Ay, Señor. Así que mi hermano, mi hermana, no estás perdiendo el tiempo cuando hablas el evangelio con tus vecinos y amigos y parece que te ignoran. No lo estás perdiendo. El Señor te está dando oportunidad de que ejercites el poder que te transformó. Nos está preparando para un peso eterno de gloria. Aprende a mirar la vida cristiana de esta forma. Dios nos dio el poder que levantó a Jesús. El problema es que a veces no usamos ese poder del Señor que depositó en nosotros, y prefiero hacer las cosas a mi manera en vez de la palabra. Por eso tiene que decir: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Es decir, te doy oportunidad de que ese poder que está en ti lo ejercites. No dejes pasar tiempo para pedir perdón ni reconciliarte. Te está dando oportunidad. Todo está bien, no pasa nada, y de repente una situación adversa. Señor, y empezamos: yo que te busco más, yo ahora que me meto contigo. Tranquilo. Te estoy dando oportunidad de que ejercites el poder de autoridad que está en tu vida. Es decir, si Jesús oró al Padre y lo escuchó y obró para la gloria de su nombre, ¿cuánto más tú no puedes decirle: Señor, por favor, mira esta situación, este problema, lo que está pasando, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame a soportar esto, ayúdame a entender qué está pasando, ayúdame a ver por qué, Señor. ¿Qué crees que va a hacer Dios? Escucharte, porque estás usando el mismo poder que gritó a Jesús entre los muertos. A ver, jóvenes que estudian o que estudiaron alguna vez, porque algunos ya trabajan. Estás en el secundaria, que es el que más, de primero a ¿qué? ¿Tercero de secundaria? Sí, va. A ver, vas en el primer año, ¿no? Pasa los 6 meses, 3 meses, y al final de haber visto la materia durante 6 meses o 3 meses, ¿qué te hacen? ¿Qué te ponen? Un examen. ¿Y te has preguntado para qué te ponen ese hermoso examen? ¿Para qué? Para que apliques lo que aprendiste. Hermano, Jesús era el Hijo de Dios, y aún así el Espíritu lo llevó al desierto para que aplique lo que sabía. ¿Tú crees que contigo y con nosotros o conmigo no va a ser lo mismo? Somos hijos de Dios, tiene que hacer exactamente lo mismo. Cada uno de forma diferente, porque no tratas a los hijos a todos por igual. Pero ¿qué hace Dios? A ver, Israel, vamos a practicar lo que tanto hablas. Ush. No sé, que un día me traiga mis palabras. Órale, ahí te va. Sale Dios. ¿Duele? Ah, pues claro que duele. Pero tú dijiste. Va. Luego me dicen: es que ve una situación y eres muy simple hasta contigo mismo. Es que dije: Señor, si me voy contigo. Y si me quedo, ahora tu palabra. O sea, no hay más para dónde hacerle, Señor. Dale. Hermano, cuando usted ve que pasa una situación, y se lo digo desde ahorita, todavía: ay, hermano, es que esto no se ve que le duela. No, sí me duele, hermano. Yo sé que un día mis padres no van a estar, hermano. ¿Va a doler? Sí. ¿Va a llorar? No lo sé, hermano. Pero dije: Señor, tú das, tú quitas. ¿Yo qué puedo hacer? Nada más darte la gloria. Hermano, es que Dios en todo momento te da la oportunidad de que apliques lo que tanto hablas. Este poder no se fija en los obstáculos. Tal y como Jesús se levantó de entre los muertos, sin prestar atención a la roca, al decreto del César, a las condenas de los sacerdotes judíos, ni a la guardia enfrente de la tumba. Es decir, el poder que resucitó
no presta atención a los obstáculos, le deja los problemas a la voluntad de Dios y continúa trabajando en nosotros. Simplemente funciona calladamente y sin ningún ruido lleva a cabo su transformación y trae vida de la muerte. Este poder es mucho más grande que ningún otro poder, más fuerte que cualquier cosa que se pueda lanzar contra ti. ¿No has oído esas frases? Luego hasta cuando dicen por ahí, es que seguro algo hicieron contra ti. No tiene poder contra mí. No. Más grande es el que está conmigo y está sobre todo el principio de potestad. Hermano, prácticamente, en la práctica, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el poder? ¿Cómo actúa en mí? Bueno, cuando me platican y me dicen, hermano, tengo problemas con respecto a la obediencia, tengo problemas con el chisme, la verdad, hermano, me cuesta dejarlo. Tengo problemas, hermano, con lo que ven mis ojos. ¿Qué hago? Yo no quiero vivir así, hermano, no quiero. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer, hermano? ¿Ok? Reconoce que eres débil y que tú no puedes. Porque solo así actúa el poder de Dios en tu vida y es más grande que cualquier pecado. ¿En la práctica? Sí. Reconoce que no puedes y que eres débil. Hermano, cuando alguien se entrega por completo a Cristo, siempre le traerá problemas con familiares, amigos o vecinos. Siempre. ¿Por qué? Típica frase: porque ahora eres de otra religión. No. Es que no entienden de Cristo. Cristo no es religión, Cristo es vida. Pero ellos no lo entienden. Porque para vivir como habló Jesús, solo es por el poder transformador del Espíritu Santo. Mira, dice Mateo 10, versículo 32 al 39, dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. ¿Por qué dice esto? Porque si alguien niega a Cristo, hermano, es porque no es de Cristo. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. Oh, por fin, Señor. ¿Traes paz? No, sí. No he venido para traer paz, sino espada. La espada, ¿qué es? La palabra. Porque es más penetrante que toda espada de dos filos. Porque he venido para poner disensión al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. No es normal que se pelee la nuera y la suegra, hermano. No, acá dice atrae problemas. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. He escuchado, hermano, y me duele en el corazón escuchar, hermanos, que he escuchado en otros lugares, que he encontrado hermanos, hermano, ya no has ido, ¿por qué ya no vas? ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué fue? Ay, hermano, es que ya no voy porque es que mi hijo no quiere que vaya. A ver, espérame. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. No quiere decir que no los ames, sino que por encima debe estar Dios. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Son versículos que no nos gusta leer, la verdad. Nos gusta leer que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios perdona, sobre la fe, sobre esto, pero que me digan eso, hermano, no me diga usted de dar mi vida. Bueno, el que haya su vida la perderá. Es decir, ¿quieres tu vida? Sí, ok, vuélvete al mundo entonces. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El único sitio
en que este tipo de poder que levantó a Jesucristo de los muertos va a ser alguna vez manifiesto en ti y en mí, es en medio de nuestras presiones y problemas. Ahí, sí, ahí. Necesitas poder para ser paciente. Porque para eso se requiere poder, ¿sí o no? Para ser paciente, ¿se requiere poder? Sí. Para poder amar, ¿se requiere poder de Dios? Sí. Cuando alguien te irrita o está irritado al máximo o te está irritando al máximo, incluso entre los hermanos de la iglesia, debes amarle de todas las maneras. Se requiere poder de Dios para hacerlo. Poder para estar alegre en medio de circunstancias angustiantes. Necesitas el poder de Dios. Poder para ser agradecido en medio de las circunstancias. Sí que necesito poder. Eso es de lo que está hablando Pablo. Poder para vivir como Dios tiene la intención de que viva cada hijo de Dios. Y para entenderlo, Pablo tiene que decirte, a ver, te explico qué tan grande es ese poder. A ver, hermano, resucitó a Cristo. Imagínate de grande que es ese poder que está en ti. Resucitó a Cristo. Y te digo, ¿qué más hizo? Porque ahora tiene que explicar a los efesios. A ver, hermanos, en Éfeso, ¿les explico qué tan grande es ese poder para que entiendan lo que están ustedes? Sí, dinos. Bueno, resucitó a Cristo, lo sentó a la diestra del Padre en lugares celestiales, lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Entiendes lo grande de ese poder? Ya lo entendí. Eso está a tu disposición, eso está en ti. No me digas, ni no digamos que no podemos hacer algo para Dios. Porque una de dos, o no has entendido el poder de Dios o lo minimizamos. Hasta aquí, hermano, ¿entendiste lo grande de ese poder que está a tu disposición? ¿Ya lo entendiste? ¿Sí? Ahora hay que usarlo. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es Cristo para la iglesia? Porque ya entendimos el poder. Entonces ese poder que es Cristo que está en la iglesia, hermano, ¿qué hace? Sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios puso bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para el bien de la iglesia. Hermano, el Padre le ha dado a Cristo dominio universal, no solo sobre hombres y ángeles, sino sobre toda la creación, sobre todo el universo. Todo el universo se sujeta a Cristo. Esta sumisión de todas las cosas a Cristo se declara como una acción completa. Aunque, y eso quiero aclararlo aquí, aunque el dominio universal pertenece a Cristo, pareciera que Él aún no lo ejerce en la humanidad. ¿Cómo? Sí. Los hombres, por ejemplo, los seres humanos, todavía se rebelan contra Él, ¿o no? Sí. ¿Lo niegan? Sí. ¿Lo resisten? Sí. Dice 1 de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Por fin, hermano, explíqueme por favor entonces cómo es esto. Bueno, la manifestación de este control no siempre es evidente para nosotros, pues existen muchas iniquidades, injusticias, desastres, acciones impías y evidencias de desafío absoluto contra Dios y contra Cristo. Sin embargo, Cristo está ejerciendo control sin que sea obvio para la humanidad.
sin su control, las cosas serían mucho peor. Mucho peor. Dios ha decretado que su Hijo aún tendrá el dominio universal. Así que la única manera de entender el hecho de que Cristo está sobre todo, con la evidencia de que el diablo aún tiene un impacto significativo en nuestro mundo, es entender cómo es la sujeción de Cristo. A ver, esta sujeción de Cristo no se realizará plenamente hasta que Él regrese, porque la palabra dice que toda rodilla se doblará, que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y el diablo sea atado y se establezca su reino. Es decir, Dios tiene un plan y todo debe seguir según lo planeado, el cual culminará con el regreso de Cristo. Hermano, es decir, que aunque Dios tiene poder y autoridad, no es obvio para el hombre. Porque a pesar de que, por ejemplo, en comunidades no hay policías, es todo tranquilo, porque Cristo reina, aunque no sea evidente. Si no, todo estuviera peor. El escritor de la carta a los Hebreos expresa así, en Hebreos 2:8: todo lo sujetaste bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto, aunque todavía no vemos que todas las cosas les sean sujetas. En la época actual, hermano, lo único que se encuentra haciendo la voluntad del Señor es la iglesia. Y dése cuenta, hermano, cómo todavía el enemigo, hermano, controla al ser humano. Porque cuántas veces, hermano, aún entre gente cristiana, Pablo dice que tenía hermanos que no eran cristianos. Que había cristianos que eran enemigos, hermano. Había cristianos, hermano, que se mezclaban entre la iglesia o que decían ser cristianos. Hermanos falsos. ¿Se mete a la iglesia? Hermano, ¿cuántas veces usted le ha dicho a su hijo algo o su hija algo? ¿Y cuántas veces le obedece? Y es de Cristo. ¿Cuántas veces hemos tenido discusión los padres con los hijos? ¿Cuántas veces hemos tenido discusión el esposo con la esposa? No digo discusiones fuertes, diferencias. Aunque el Señor gobierna y reina, hermano, la única que hace la voluntad del Señor es la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros que hemos conocido de Cristo, hermano, es el momento para aplicar la palabra. Reconciliación. Honra a los padres. Es el mejor momento para que el mundo se empiece a dar cuenta de que Dios reina. Cuando la iglesia es la única que se encuentra haciendo la voluntad del Señor, porque la gente allá afuera no lo hace, pero tú y yo sí. Y me refiero, hermano, haciendo la voluntad del Señor, viviendo lo que pide en su palabra. Quizá no perfectamente, pero sí sinceramente, hermano. Y al decir iglesia, me refiero a la verdadera iglesia, a la que está formada por verdaderos cristianos, es decir, auténticos discípulos. Porque hay muchos grupos que se identifican como iglesias, pero habría que evaluar si escuchan o obedecen al Señor de la iglesia. Porque a veces algunos sectores del cristianismo parecen estar paralizados. A veces hemos visto algunos que profesan ser cristianos, pero actúan como si estuvieran separados o distanciados de Cristo. Que espero aquí no haya de esos, hermano. Que es la cabeza de la iglesia. Porque Él dijo: si me amáis, ¿qué debes guardar? Sus mandamientos. Juan 14:15. Y recuerda que Dios dio un estándar de mandamientos, pero Jesús, ¿qué hizo? Sí, oíste que te fue dicho, pero yo hoy te digo. Oíste que te fue dicho,
pero hoy te digo. Es que, hermano, en cualquier reino siempre hay normas. En cualquiera. ¿Cuál es la norma en este caso del maligno, hermano? Vive como sea. Es su norma. Desbarátate la vida. Échala a perder. ¿Cuál es la norma en Cristo? Vivir lo que dice su palabra. Yo no puedo, entiéndelo, tienes el poder de Dios para hacerlo. Y toda la circunstancia que suceda alrededor es una oportunidad. La diferencia que tuviste con tus hijos es una oportunidad para mostrar la palabra. La diferencia que tuviste con tu familiar es un momento para mostrar la palabra. Lo que pasó, la situación que haya pasado es un momento perfecto, hermano, para mostrar la palabra. El poder de Dios. Dios ha hecho a Cristo cabeza sobre todas las cosas para el beneficio de la iglesia. Por eso el enemigo, hermano, no puede tocarte. Por el poder de Dios que te habita. Cristo como cabeza dirige las obras que su cuerpo debe realizar. Como cabeza, Cristo tiene pleno dominio en los asuntos de cada discípulo de la iglesia para dirigirlo en todo, tanto en su vida interior como en su vida exterior. En otras palabras, yo no puedo hacer cualquier cosa con mi cuerpo. Yo no puedo. Porque mi voluntad, con mi vida, Cristo es la cabeza quien controla todo. Todo. Por eso cuando alguien decide sin consultar con Cristo, la mano hizo algo que la cabeza no supo. El pie hizo algo que la cabeza no supo. Pregunta: ¿de verdad la cabeza está en su lugar? Porque si estuviera en su lugar, es de la cabeza al cuerpo y no al revés. Por eso, cuando algún animalito, de las gallinas, cuando les cortan parte de la garganta, hermano, y luego le cortan la cabecita, pues deja de vivir. Ya no hay control. Hermano, tú y yo no podemos hacer nada si antes Dios no lo sabe, porque es la cabeza. Por eso cuando tú llevas la palabra, Él lo sabe. Y te da que poder, el que ya puso sobre ti, a veces gracia sobre gracia. Ah, ¿tienes la gracia de hablar? Sí, te doy más. Señor, sí. Ah, ¿tú eres de los que ayudas a los demás a pedir perdón? Sí, te doy más. ¿Tú eres de los que sirves? Sí, te doy más. ¿Por qué? Porque la cabeza es la que decide sobre el cuerpo. ¿Tú oras? ¿Intercedes? Sí, te doy más gracia para hacerlo. Sale, Señor. Es como si, imagínate como si Dios dijera: voy a mandar a este cuerpo al gym. O sea, sí hace lo que hace, pero para que esté más fuerte para lo que voy a hacer. Sale Dios. Gracia sobre gracia. Los que entendemos con claridad que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia, es porque estamos unidos a Él. Por consiguiente, todos estamos bajo su autoridad. Por eso dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. O sea, sobre todo reina. Pero ¿sabes sobre dónde puso esa cabeza? Sobre la iglesia. Así o más, hermano. Porque sobre todas las cosas, sometió todas las cosas, lo puso por cabeza, por encima de todas las cosas, a la iglesia. Por eso tú y yo no podemos hacer lo que queramos. En otras palabras, ya no puedes hacer cualquier cosa con tu cuerpo. Yo no puedo hacer cualquier cosa con mi cuerpo, ni con mi voluntad, ni con mi vida, porque a mi cabeza, que es Cristo, es quien controla todo. Todo. Lo que voy a estudiar,
lo que voy a hacer, dónde voy a salir, pedirle cuando salgo, cuando regreso, pedirle cuando me levanto, pedirle cuando me acuesto, porque controla todo. Si leemos este versículo a la ligera, solamente nos quedamos con que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es una realidad. Es cierto. Pero el versículo dice mucho más. Dice que la iglesia está estrechamente asociada o relacionada con aquel a quien se le ha dado autoridad universal. Así o más, hermano. Así o más. Por eso cuando oras, las cosas se sujetan en el nombre de Cristo. Hermanos, que yo he orado y no pasa nada, al que cree. Incluso el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo, quien llena todo, la llena en todo momento, llena la iglesia con su presencia, dice otra versión. La iglesia es la beneficiaria completa de ese poder del que ya te platiqué, de ese grande poder de Dios. La iglesia es la beneficiaria. Dado que la iglesia es un organismo vivo con Cristo como cabeza, Dios manifiesta su poder a través de ella, a través de ti. Así o más, hermano. El versículo podría traducirse así: la iglesia, que es su cuerpo, está llena, completa, saturada por aquel que llena todas las cosas en todo. La iglesia, como esposa de Cristo, es su actual representante corporal en la tierra. Por eso, hermano, platicamos el otro día de cómo nos pide vivir Dios. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Cristo y la futura esposa de su Hijo. Y el Padre no quiere que se hable mal de ella. ¿Recuerda qué le dije de cómo nos pide vivir Dios? Nos pide vivir de tal manera que para acusarnos la gente tenga que mentir. ¿Así? Sí. Debemos vivir de tal manera que las cosas que nos señalan no tengan fundamento. Eso no se puede vivir. Con el poder de Dios, sí. Con el poder de Dios, sí. Al que cree todo le es posible. Ahora sí empezamos a aplicar la palabra. Que no demos lugar a que nos acusen de algo. Pero, como a veces sucede, es que lamentablemente muchos cristianos no nos ayudan. Hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Demostremos que somos la iglesia que Dios buscaba para manifestarse, por favor. No sé si a usted le duele, hermano, que Dios tenga que usar otra y dijera, sí, está bien la iglesia, pero yo creo que me busco otra iglesia para manifestarme, no otra esposa, otra iglesia. Hermano, yo espero en Dios que sea esta la iglesia que Dios buscaba para establecer su poder, su gloria y su dominio sobre Costco. ¿Usted lo cree, hermano? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo, hermano. Que Dios andaba buscando la iglesia conforme a su corazón. Yo sé que hay muchas, hermano, y bendito Dios. Pero esta iglesia, hermano, que está cimentada en la palabra, esta iglesia, hermano, que tratamos de vivir lo que dice la palabra en todos los aspectos de nuestra vida. Y digo tratamos, hermano, porque el enemigo, la carne, hermano, están fuertes contra nosotros. Pero en todo tratamos, hermano, de vivir como Dios manda. Pido a Dios que esta sea la iglesia. Pide a Dios que esta sea la iglesia, que cuando señalen jóvenes, que digan, no, debería ser como tal persona, tal joven, tal señorita, que ve cómo es, cómo obedece a su mamá, cómo hace lo que tiene que hacer, cómo no hace falta que le digan las cosas. Ser esa iglesia, hermano. Esa que diga, sí, no, con esa persona ni vayas. Si vas con chisme, ni vayas, porque te van a andar mandando a decir, ¿sabes qué? No vengas a mi casa porque o veníamos a platicar de Dios, pero los chismes no. Que digan, a pesar de los problemas que tiene esa persona, ¿cómo te habla de un poder de Dios tan grande
que de verdad muestra que Dios existe. Hermano, podemos vivir de tal manera que la gente tenga que mentir, como hicieron con Jesús con los falsos testigos. A la estatura que queremos llegar, ¿no? ¿No dijimos que queremos llegar a la estatura de varón perfecto? O sea, para llegar, hermano, tenemos que vivir como Cristo quiere que vivamos. ¿No hay otra manera? No encuentro otra. Por eso, hermano, concluyo con esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Hermano, se lo dije la vez pasada y te lo digo hoy. Por favor, joven, señorita, varón, mujer, por favor, servir a Cristo en un mundo muerto tiene un costo, y a veces un costo alto. No podemos esperar que el mundo nos aplauda por predicar el evangelio. No esperes aplausos, mi hermano. Por predicar a un Cristo crucificado, eso tiene un costo. Pero también te digo, mi hermano, no se compara con la gloria de conocer a Cristo y de vivir para Él. No se compara. Y de pasar la eternidad con Cristo. Vale la pena sufrir y morir por Cristo, hermano. ¿Cree poder confiar en que se manifestará el poder de Dios en toda la situación que tengas, hermano? ¿Crees? ¿Crees poder confiar que se mostrará el poder de Dios que te habita? ¿Crees? ¿O no crees? Pero, hermano, pues es que vengan situaciones, a lo mejor el lunes tengas situaciones que no esperabas. ¿Crees que se pueda mostrar el poder de Dios en tu vida, hermano? ¿Nos atrevemos a creer que será suficiente para vencer a todos nuestros enemigos, hermano? Yo digo que sí. ¿Para romper con el yugo de nuestros viejos hábitos pecaminosos? ¿Para romper con el yugo de nuestros viejos hábitos, hermano, y para librarnos de la tentación de ser permisivos y minimizar esos viejos hábitos? Ay, hermano, no es para tanto. A eso me refiero. No minimices tus viejos hábitos pecaminosos. No los minimices. Ay, hermano, pero pues tiene rato, hermano, que no me eche un chisme con alguien. No minimices tus viejos hábitos pecaminosos. Ay, hermano, pero pues tiene rato. No minimices tus malos hábitos pecaminosos. Para vivir por encima de todas situaciones del entorno, hermano, de no ser moralistas. ¿Cómo, hermano? ¿Juzgar a los demás de lo que hago, de lo que yo no hago? De que no demos motivos, hermano, para que nos acusen. ¿Se puede vivir, hermano? Yo creo que sí. ¿No va a ser fácil en un mundo muerto hablar de un Cristo vivo? No. ¿Va a tener un precio, hermano? Sí. A Jesús le costó la vida. Muchos murieron aserrados, otros partidos por la mitad. Ay, hermano, no me espantes, eso dice la Biblia. Cuando leas la Biblia y busques, a ver, ahí te vas a dar cuenta que muchos murieron, hermano, a filo de espada, otros murieron aserrados y otros partidos a la mitad. Ese es el costo de tener a un Cristo vivo en un mundo muerto. De que un día, hermano, tenga yo que confrontar a una de mis hijas a hablarle duro el evangelio. El costo de que me digan un día: en diciembre no vienes a la cena navideña porque tú no eres como nosotros. No te preocupes, aquí vemos como unos 100, nos invitas, vamos. Pero solo no vas a estar. Tienes una familia en Cristo. Somos muchos, bueno, por lo menos 50. Solo no estás. Nunca te sientas solo, mi hermano. Tienes una familia en Cristo, que hablamos como tú y vivimos como Dios quiere que vivamos la palabra. Porque si tu padre y tu madre te dejan, el Señor con todo te recoge. Así es Dios de bueno.
El poder que levantó a Jesús está en nosotros para vencer, hermano. Tienes autoridad, úsala. Tienes poder, úsala. Pero también, hermano, cuando oras, cosas maravillosas suceden. Cuando lees la palabra, cosas maravillosas suceden. Cristo resucitó. El poderoso poder de Dios que obró en Cristo para romper las ataduras de la muerte están de nuestro lado, es decir, a nuestro favor, para que no nos falte nada. Avancemos sin temor y hablemos la palabra. Hermano, llévate esto en tu corazón, porque eso te va a fortalecer todos los días. Nos dio más de lo que nuestra mente natural alcanza a entender. Así te dio Dios, más de lo que tu mente y mi mente alcanzan a entender. Y si no entiendo, bueno, te dio más que eso. Este mismo poder que obró en Cristo obra en nosotros los que creemos. Al sacarnos de la muerte a la vida, su obra continuará haciéndonos andar en una vida nueva. Dios le dio al Hijo poder universal, aquel que todo lo llena en todo, para que sea la cabeza de la iglesia. Así que, hermano, cada oportunidad que se presente en tu vida, en tu situación, es el momento propicio para que se muestre el poder de Dios. ¿Cómo? Que se haga tu voluntad. No entiendo, Dios, pero que se haga tu voluntad. Yo no puedo, soy débil, no tengo fuerzas, pero creo, Señor, que tú te puedes mostrar poderosamente. ¡Wow! Prepárate para que no veas cómo se mueve Dios, pero se va a mover. Porque a veces queremos que se mueva de una manera, no, hermano. Dios se mueve de una manera sobrenatural y a veces no entiendes por qué pasan las cosas. Señor, ¿por qué? Pregúntale a Dios. Fiel es Dios para escuchar a los que le buscan. Hermano, ese poder que resucitó a Cristo, hermano, está en tu vida. Y si no entiendes qué tan grande es, entiéndelo, resucitó a Cristo. Está en ti, está a tu disposición en Cristo. Así que las cosas se sujetan o se sujetan. Así que tus hijos vienen o vienen a Cristo. Así que tus padres vienen o vienen a Cristo. Así que tus vecinos vienen o vienen a Cristo. Pero tienes, hermano, que creer que ese poder está en tu vida. Ponte de pie, mi hermano. Ahora entiendes por qué Pablo tuvo que explicar a los efesios, hermano. ¿Por qué? Porque lo que los efesios iban a pasar, o situaciones que estaban pasando en la iglesia, tenía que decirles: sabe, tranquilos, tranquilícense, hermanos de Efesios, en Éfeso, sí, tienen un poder mayor que está afuera, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero a veces se nos olvida. Bueno, ok, dice, bueno, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, que le dio autoridad, que lo sentó a un lado del Padre, que le dio autoridad sobre todo principal de potestad en tu vida. ¿Algo más? No, estás completo y estás apto para ir y hacer lo que Dios dice. Así que, hijos, hijas, se puede obedecer al Señor. Así que, hermanos, se puede vivir como Dios quiere que vivamos, por el poder de Dios.